episodio. La verdad estoy muy, muy contenta por la invitada que tenemos el día de hoy. Es una exalumna muy, muy querida, que Lulu ya te había compartido un poco de ella. Estudió pedagogía, Liz Arévalo. ¿Ya hace cuánto, Liz, que te graduaste? Ay, muchísimo, pues, ¿qué serán? ¿Unos 8 años o 9? Ay, muchísimo. Ya no voy a poder confesar cuánto Sí, tengo yo de graduada. No, pero sí, 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 como ¿verdad? 8 o 9 Porque años. yo tengo 6 años de que me mudé acá a Canadá, y entonces, pues, de trabajo, sí, como unos 8 años. Sí, Ya 8 o hace un 9 buen años que ya te graduaste, y yo creo que conociéndote como 9 años, 10 años. Pero de verdad, gracias por haber aceptado la invitación, aquí nuevamente con Lulú. Y bueno, Liz, una de las primeras preguntas que solemos hacer es, pues, que se presente, ¿no? La invitada que tenemos. Entonces, lo que nos quieras compartir de ti a grandes rasgos, ¿qué nos compartirías? Para que te conozcan un poco los Así que nos como, están yo soy escuchando, viendo. Pues, yo hola, soy. mucho gusto. No, pues, primero, pues, muchas gracias por la invitación, platicar un poquito de mi experiencia, siempre me da mucho gusto. Mi nombre es Liz, yo soy de Guadalajara, Jalisco, México, pero hace unos 6 años, pues, me casé y mi esposo traía la espinita de mudarse a Vancouver, Canadá, y, pues, me dijo: "Oye, pues, que nos vamos", y con todo en contra, porque mis papás no querían. Pues nos vinimos acá y desde entonces acá tenemos un ratote. Nos mudamos, y cuando llegué, pues trabajé un poquito de niñera en lo que agarraba una chamba, pero ahora estoy trabajando en un preescolar. Es un preescolar al aire libre y eso es a lo que me dedico. Tengo ya 3 añitos ahí y entonces vivo en el bosque, hago actividades con ¿Cómo ellos. crees? Sí, 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 sí. No, no. ¿Qué es eso de un preescolar al aire libre? No, ¿Qué es luego Tu les tengo que sueño. pasar el Instagram. Sí, es el sueño, es el lugar más Sí, tu mágico del vida. mundo. A ver, tiene muchas partes muy pesadas y muy rudas porque el clima de acá de repente es muy frío o muy lluvioso, entonces estamos afuera en todo el clima. Pero al mismo tiempo es algo muy, muy bonito y fue cuando pues pude poner en práctica lo que vi en la carrera. De carrera soy pedagoga y pues es ahí donde conocí a la maestra Junuen. A Entonces tu fue Miss. muy a la Miss Junuen. Y fue ahí donde, pues, ya pude como poner muchas cosas en práctica que de repente uno ve en la escuela y decir: okey, así es en la vida real". Y entonces, pues, ya eso es un poquito en lo que hago. Soy maestra de preescolar. Oye, qué padrísimo. Bueno, ya le he platicado en algún episodio anterior que en algún momento de mi carrera y de andar de emprendedora con unas amigas del TEC, abrimos un centro de aprendizaje de inteligencias múltiples le llamamos, pero tenía presco, tenía educación inicial, tenía estimulación temprana. Y, oye, bajo techo y con todas las comodidades es bastante pesado, Sí. pero no muero, o sea, explícame, ¿qué quiere Pero decir que eso te o iba a sea, decir justo, fíjate que cuando yo también de terminar en este empleo, que después les voy a contar más de eso, estoy muy emocionada, okey. porque me lo voy a quedar, luego ya les cuento. Pero esperen, ¡Oh! paso a paso, sí. Órale. Sí, Qué sí, sí. Primero curioso. trabajé en un daycare, pues igual normal, le llamamos indoors, entonces es adentro. Y no me encantó tanto por lo mismo de que pues eran como muchos niños adentro y de repente era como muy ruidoso y el tiempo libre que les dejaban afuera era muy corto, los niños como que había mucha desregularización. Y no sé si yo ya me volví loca, pero yo no puedo estar adentro. Si estoy con Es un ellos, alma libre. tengo que estar afuera. O sea, sí, porque siento que es más complicado regularlos, porque hay muchas veces que no quieren estar sentados, que no quieren estar haciendo lo que todos. Y en el bosque, pues hacemos lo que cada quien quiera, de verdad. Estamos aquí muy cerca de un bosque que es el más importante, es el más grande, se llama Stanley Park y es enorme, es precioso, está muy cerca de la playa y está muy cerca de un lago y está de que 5 o 6 minutos de la ciudad. Entonces tiene una location muy, muy padre porque pues tenemos de todo, está la ciudad, pero también tenemos playa, en verano vamos a la playa un montón y ahorita que hace más lluvia y frío, pues nos vamos al bosquecito y de verdad sí es como estar adentro, bosque, bosque, bien con pinos grandísimos.
Y pues es muy lindo verlos estar ahí como brincando charcos, trepando árboles, todo es como a base del juego. Y a veces yo llevo algo que es como, le llamamos mud kitchen, que es como como cocinita, jugar a hacer cocina de lodo. Llevamos como platitos, palas y así, pero eso es todo. A veces hacemos crafts también, hacemos como las manualidades, porque hablamos mucho del bosque, hablamos de los animales, observamos como los cambios, porque aquí se da mucho, no es como en Sí, México las tanto. estaciones. Sí, 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 Ujú. las estaciones. Entonces podemos ver los cambios, podemos ver los cambios de los animales. Ahorita vemos que las ardillas están muy activas. Entonces es como, ¿por qué están tan aquí abajo? ¿Por qué están con nosotros? Le digo, pues es que están agarrando toda la comida porque se están preparando para el invierno. Entonces como, ay, entonces, pues también en su cabecita también es como que les va haciendo sentido el ciclo. Entonces como hace frío, vemos que los arbolitos se ponen pelones y digo, ay, ¿por qué? Porque pierden sus hojas y luego, ¿qué pasa? Y luego en la primavera, ¿qué pasa? Entonces, sí, 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 es una ocasión, pues, muy, muy bonita. La verdad, está muy padre. Sí tiene su chiste porque tiene que ver, yo siento, mucho compromiso por parte de la familia, porque a veces yo les entrego su chiquillo así empapado, enlodado, lleno de arena, y así se lo llevan a su casa. Sí, a mí me toca la parte divertida y luego es como, bueno, adiós. Báñelo, Sí, 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 reacomoden. Oye, pero sí. imagínate qué increíble suena el hecho de estar en contacto con la naturaleza, todo lo que el cuerpo mismo debe de estar produciendo, ¿no? Sí, Desde endorfinas hasta hormonas, sí, hasta que se te activen las sí, vitaminas. Pero además es aprender con todos los sentidos, porque todo. ves, hueles, sientes, brincas, Estás ahí, te conectas con te tus mojas. amigos, hay mucho espacio también quien busca estar como calladito en silencio, pues también se va como a una esquinita y hace su juego solito, o ¿De se te cuántos niños estamos Sí. hablando? O sea, ¿cuántos niños tienes tú? pues tiene que haber un adulto cada 5 niños, entonces de mi grupo somos 2 maestras para 10. Ese es el Súper máximo. bien. Ajá, sí, no, la verdad Okey. es que sí tendrán que ser, sí son, grupos pequeños, porque, pues, es que es eso, estamos afuerita, caminamos, cruzamos calles, es muy seguro, la verdad es que no hay tanta gente. En verano suele haber un poquito más de gente porque hay muchísimo turismo, entonces hay muchas más personas en bicicleta y así, entonces hay que mantenerlos más cerquita, pero ahorita, si vamos, la verdad es que no hay nadie más en el parque. Oye, Nosotros pero y ya. ¿diseñas actividades? ¿Tienes tu, no sé, tu Como tu plan Sí, instruccional? sí, 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 yo tengo apenas un ratito que me quedé a cargo de la parte como de currículum. Antes teníamos otra maestra que se hacía cargo de eso, pero ya a partir de, creo que fue febrero, marzo, me empecé a hacer cargo yo de la parte de currículum. Y es muy sencilla porque tenemos peques, son de 2 años Mm. a 5. Entonces, también los grupos son como con edades mezcladas. Entonces, Okey. también sí, y hay mucho beneficio de eso. En algún momento, Sí. el año Sí, pasado Ken Robinson lo dice, sí, que sí, sí, ayuda sí, esa ayuda parte. muchísimo, yo le sugerí a la maestra, a la dueña, que si hacíamos un grupo de puros chiquititos, y no funcionó. Fue horrible. Mm. Yo lloraba porque fue mi idea y fue mi grupo y fue fatal. Porque tenía muchos chiquitos que era su primera vez dejando a mamá y a papá, era su primera vez No, en un preescolar. Entonces, yo se tenía, Gimnasia. contagian. sí, 8 bebés de 2 años, que no se la estaban pasando padre. Pues sí. Sí, se Pero contagia esa sí, y además emoción. se perdían de la parte como de observar a chicos más grandes que ellos, como a los de 4 o 5, que trepan o cómo juegan con las palas, así como interactúan entre ellos. Se perdían eso porque todos ellos eran de la misma edad y adultos. Entonces, Ah, esta parte de la observación de juego de niños, pero un poquito más grandes, se perdía muchísimo. Y entonces volvimos a hacer grupos mezclados y, sí, ha sido lo mejor, les ayuda muchísimo. También ellos son como: "Hey, ahora te toca a ti ser mi ayudante, vamos a poner la carpa, vamos a poner, la comida juntos". Entonces, también los chiquitos observan. Y al año que sigue, pues, también esos que eran de 2 que ahora tienen 3 pues, también observaron. Entonces, también ahora les ayudan a los nuevos que son de 2. Está muy lindo, está muy bonita esa parte. Su
Suena también muy orgánico, muy natural, como Totalmente. como eran las familias antes, como eran las comunidades, que aprendías del hermano, del Sí. primo, del Claro, vecino, claro, ¿no? sí. Del vecinito, pues, para hacerlo en Sí. un contexto pequeño, pero suena muy natural todo el proceso. Qué padrísimo. Oye, Sí, Liz, ¿y tú antes sí habías estado, sí habías tenido experiencia en kinder como más tradicional? ¿Sí habías tenido esa pues parte o en no? México trabajé en una escuela normal, sí, pero estaba yo en la parte de primaria. Estaba en la parte de Okey. primaria y estuve ahí 2 años, 2 Ah, añitos. sí es cierto, en Ajá, educar. estuve ahí. Oye, pero, Ujú. ¿sí logras? O sea, a pesar de que a lo mejor no viviste tanto el kinder como tradicional, ¿sí podrías como distinguir qué habilidades crees que se desarrollan gracias a este tipo de metodología, Sí, yo creo que que de en una repente tradicional no se desarrollaría? sí, creo que de repente nos da mucho miedo como la parte del juego libre. Siento que a veces pensamos que los niños están perdiendo el tiempo, como cuando son tan pequeños, como que ya hay que ponerlos a hacer y que sumen y que también se sepan el abecedario y que agarren un lápiz cuando sus huesitos ni siquiera están formados, pero que Sí, ya sí. agarren el lápiz. O sea, pero, ey, como que vamos muy rápido, pero por el miedo a perder el tiempo. Siento que siempre es bien intencionado, pero muchas veces sin los fundamentos correctos, sí creo. Creo que es y en muchas educaciones, como en otros países, sí se brinda el espacio al juego libre, como hacer cosas con tus manos. O sea, primero, cuando son tan chiquititos, pues claro que no van a poder agarrar un lápiz y dibujar su nombre así como lo hacían en el preescolar tradicional, porque sus huesitos ni siquiera están todavía Sí. formados, pero son datos que de repente no lo sabemos. Entonces, pues, que jueguen con lodo, que jueguen con masa, que jueguen así, lo vemos como algo peyorativo, como que algo que no está siendo funcional. Y sí siento que se pierde esa parte, como que todo tiene que tener un propósito productivo, ¿no? Como que nos roban de la parte, que nazca como del gusto de hacerlo. Me acuerdo mucho de cuando estuve también como estudiando la parte de la pedagogía Waldorf, que le llaman Sí. como del deseo, que hagas cosas porque te gusta, como el arte o cantar o así, pero es que no te va a dar dinero, pero es que no lo tienes que hacer porque ni porque sea productivo, ni porque dé dinero, nada, sino porque tienes que alimentar tu alma a través de estas cosas. Pero a veces también, pues, por la misma como que siento que la educación responde mucho a las necesidades económicas Ujú. de la actualidad. Como que todo tiene que tener una función para que te vaya bien, para que tengas un buen empleo, para que seas Sí. exitoso, para que tengas un empleo con que te dé mucho dinero, ¿no? No un empleo que te haga feliz, un empleo que nutra tu alma, que te nutra tu conciencia. No, no, no. Todo tiene que ser en función a que seas productivo. Y si no eres productivo, no sirve. El arte no sirve, la música, no, no, no. Lo que tienes que hacer es aquello que le va a dar dinero, si no, no lo hagamos. Las cosas, estas cosas, no, 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 eso no importa. Y siento que cuando conectas más como con la naturaleza, contigo, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Ah, pues esto, y eso, como que siento que sí brinda esa parte como bajar el ritmo y conectar y volver a pensar, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Yo Y sé qué que suena triste. como muy random, pero No, no, qué triste lo que dices porque es cierto que el enfoque que tenemos en las escuelas desde el Ujú. inicio es muy pragmático. Queremos que desarrollen competencias. sí, Pero esas competencias, aun cuando las clasificamos y algunas tienen que ver con cuestiones sociales, con interrelaciones personales, tienen que ver con conciencia de emociones. O sea, si hay una parte del currículum que la verdad es hermosa, porque te oigo decir el kinder tradicional y mi cerebro está explotando, porque para mí el kinder es lo menos tradicional que hay en claro, todo claro. el camino de tu Bueno, Claro, educación. sí, sí. sí. Sí, es lo Sí, menos tradicional, es sí. donde uno es más espontáneo, donde Juega. das permiso para justo esta creatividad que surja. Pero Sí. sí te entiendo porque, por supuesto que recuerdo nuestras planeaciones, nuestras Sí. planeaciones Sí. asociadas al desarrollo de inteligencias múltiples, si quieres que se estimulen todas o que queríamos que las educadoras reconocieran y le ayudaran a los niños y a los papás a reconocer, oye, justo tu niño está queriendo armar este rompecabezas que aunque sea de 4 piezas, Mm, eso ya son las bases de su inteligencia lógica matemática.
Okey. Oye, tu niño está tarareando una canción, eso es muy importante porque es prelenguaje, o sea, pero Sí, siempre quieres como etiquetar de manera que claro. sea como muy evidente que lo que están invirtiendo, porque además es, Sí, o sí, sea, sí. pues, Sí, sí. Claro. Y a caro, veces es es como caro. para demostrarle a los papás, ¿no? Un Sí, poco, a sí, ver, sí. pero Sí, pero sí, es sí. real, no es verdad. También mentiría si no digo que extraño un poco esa parte, que también hay mucho valor. No todo está mal. A lo mejor, podríamos encontrar un algo mixto. Punto medio. Hay que abrir uno mixto. Me encanta lo que estás concluyendo o lo que estás identificando en relación a cómo nos hemos olvidado de humanizar. O Sí, sea, porque Sí, realmente ahorita cuando escuchamos las crisis que tienen los jóvenes, las jóvenes, cuando escuchamos incluso l los retos o las quejas de los millennials, es como: "No, yo quiero un trabajo que me dé significado". Sí, claro que quiero claro, tener mi casa y mi carro, pero quiero sentirme feliz, ¿no? sí. Quiero disfrutar. Y a lo mejor eso lo hemos dejado de de lado. lado. Sí, es que Ujú. lo hemos perdido de vista como, pero es que pero para ti, ¿qué es ser feliz, no? Pero, ¿qué significa para ti este concepto de felicidad? Y a veces se ha desvirtuado muchísimo y lo vemos siempre a través de la mirada del otro, a través de la validación del otro. Cuando ellos me lo den, yo voy a ser feliz. Sin lo demás, no, si los demás no me lo reconocen, pues no sería una felicidad real, pero ha sido muy difícil porque desde que estamos en la escuela hemos recibido esa validación a través del exterior que te diga, muy bien, lo hiciste muy bien. Sí, Mira, lo hiciste para esto. Mira, que vamos a hacer este dibujo para mamá. Pero ¿por qué tiene que ser para mamá? Es para mí. Y si a mí me Claro. gusta, eso es más que suficiente. Yo no necesito que ni la maestra me diga que qué bien y que a mi mamá le guste. Si le gusta o no, pues qué padre. Pero es para mí. Lo hice por mí, lo estoy haciendo por mí, pero no estoy esperando que nadie más me lo venga y me lo reconozca. Pero es difícil y es bien intencionado. Estos, ay, qué bueno, muy Sí, bien, sí, sí. estos aplausos siempre son bien intencionados. A mí me cuesta mucho trabajo cuando hacen algo, oye, Liz, teacher, ve esto. Y como intentar no, ¿sabe? Porque no me gusta como que sí, como sienten etiquetar. sí, que necesiten mi validación para que esté bonito lo que hacen o para que esté bien eso. O sea, sí como acompañarlos, pero es difícil como no interferir esta línea de no, no, estas cosas las tienes que hacer por ti, por nadie más. Pero desde que somos pequeñitos nos hemos sentido esta validación y cuando Claro. llegamos a grandes, pues de dónde queremos tener esta confianza que nunca nadie nos ha dado. Es bien raro, es bien difícil. No, a mí me pasó mucho cuando me Hija, mudé acá. Cuando me mudé a Canadá, pues, de repente me mudé cuando tenía 23 años. Yo siento que por eso me animé a hacerlo, porque si yo hubiera tenido ya mi lóbulo frontal ya desarrollado, no lo hubiera hecho, de verdad, de verdad, de verdad, o sea, dije: "Sí", porque yo pasando los 25 no lo hubiera hecho, o sea, fue porque yo era muy joven. Porque todo el mundo en mi alrededor, mis adultos cercanos, observaban como que muchos peligros que yo en su momento, les soy sincera, la verdad no Ay, los vi, mamá, esto y acá, y es peligroso, y va a estar sola ya. Pero yo decía: "Mamá, va a ser padrísimo, la aventura". claro, claro. una nueva experiencia. Sí, sí, y cuando fui yo creciendo, de verdad, yo he llorado muchísimo, yo me sentaba en el suelo a pensar muchísimo, pero porque he sentido de verdad mi cerebro madurar. No sé si lo han sentido ustedes también a través de los años, estas crisis como decir: "Ah, okey", empiezas a observar cosas que antes no veías. Y, pues, eso, pues, es algo que tienes que vivir, o sea, porque no te lo pueden explicar. Tus papás te lo dicen, ya cuando crees que es así, pero no, 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 o sea, es hasta que de verdad tu cerebro empieza también a tener una maduración, empiezas a tener así observación del exterior y agarrar como información, que entonces decir: "Ah, okey, esto es un juego de a de veras, o sea, ya yo soy mi propio adulto, ya esto depende de mí, yo soy la responsable de esto". ¿En qué me metí? O sea, yo ya, sí fue y más este año, ahorita tengo 29 y el siguiente año cumplo 30. Yo sí he sentido, y le digo a mi esposo: "Es que me pica el cerebro". O sea, todo el tiempo tengo dudas, todo el tiempo tengo miedos que antes no tenía. Yo antes me sentía como muy valiente y lista para la vida, y ya hoy todo así, todo lo pienso con más cautela y así, digo: "¿Qué me está pasando?". Es muy Hay una raro. canción, ¿te tocó escuchar con tus papás o con tus abuelos, a lo mejor Alberto Cortés? No.
una ¿No? Ok, canción. es No, que No, ya pero vi. dímela, ¿cuál? Bueno, Alberto Cortés, pues, y eras es argentino, ¿verdad? No era español, Alberto. no Tú sé. tampoco lo No, claro que lo conoces. conozco, pero por mis No te papás, tocó pero la no canción le de va a Mi tocar. árbol y yo, ¿no? Mi No, padre y la yo lo tengo que buscar. plantamos. Mi árbol y Okey, yo, no, pero esa no es la que te quiero Alberto recomendar. Cortés. La canción que te que me hiciste recordar fue la de Los Inmortales, se Los llama. Y Inmortales. y el verso que Argentino. argentino, y el verso que repite es que entre los 15 y los 35 uno se piensa que es inmortal. Sí. Y es cierto, entre los 15 y los treinta y Sí, cinco sí, sí, pues, sí, por sí, supuesto que estás en plena juventud y porque vas a andar sí. pensando en los riesgos y en los peligros cuando uno Tú se siente puedes inmortal. todo. Y es que, Liz, a ver, yo que te conocí, me acuerdo que algo que como que admiraba mucho de ti era esta parte como de creatividad y innovación, ¿no? Entonces el cambio y tú eran uno mismo, ¿no? Pero creo que lo llevaste a un grado máximo. O sea, ahorita yo escuchando te digo, pues es que sí fueron muchos cambios fuertes, ¿no? Que a veces uno los lleva por etapas. O sea, tú, pues estabas con tu familia y a veces uno ya se va primero a vivir solo. No, pues ya Ajá. fue matrimonio, ¿no? Ujú. En otro país, o sea, y no es de que, ay, bueno, me voy aquí en la misma ciudad a 20 minutos, no, te fuiste a Ajá. Canadá. Y Sí, aparte, Vancouver, sí, ¿no? sí. Entonces, creo que sí fueron muchos cambios fuertes en tu vida, ¿no? Pero no lo Entonces, sabía. ahí, pero Pues ahí, ¿qué dime fue? tú. O sea, en estos cambios y en estos, ¿qué mencionas? ¿Ya cuánto llevas? Estaba enamorada, amiga. También, El también. enamoramiento Sí, enreda el sí. cerebro. Pero, ¿qué te ha ayudado? O sea, en este tiempo, ¿ya cuánto llevas ahí en Canadá? 8 6, años. 6, 6 6. años, 6. 6 Okey. O sea, años. porque tú misma lo dices, ¿no? Que ha habido así como Sí. momentos un poquito más complicados. O sea, ¿qué te ha ayudado en esos momentos que a lo mejor han sido? De qué te detienes? ¿Qué te sostiene? ¿Qué me sostiene? A ver, mucho más sostenido. Fíjense que fue bonito porque en mi casa siempre han sido muy creyentes, pero siempre ha sido como mi relación con la fe ha sido como, pues, como implícita porque, pues, mis papás me decían y así. Y cuando me mudé, creo que me alejé un poco de la figura como de Dios en general. Y luego me sentí muy sola, porque yo me sentía como que yo lo puedo, lo traigo, no necesito a nadie. Y cuando me sentí muy sola y devastada, fue como, a ver, necesito conectar, necesito algo más grande que yo. Y como concientizar que sí existe algo que era más fuerte que yo. Y podía ver de repente, pues es algo que solo si lo has sentido y crees en esto, pues lo puedes sentir y entender como su mano y su cuidado. Y en cosas que, pues mucha gente dirá como, ay, pues eran mis ideas, pero yo podía ver cómo me daba señales y con cosas así, y yo lo pude afianzar a mí, decir, okey, sí necesito agarrarme de algo mucho más grande que yo, porque hay luchas que siento que no puedo. También de repente, pues, mi esposo es un gran compañero, es una persona lindísima que me ha tenido mucha paciencia, y yo a él. Pero él también Ha a sido mí. mutuo. Sí, pero él también a mí, y me ha acompañado durante mucho en este proceso de crecimiento, y pues, como él tiene 4 años más que yo, siento que las batallas por las que yo iba pasando, como que él me decía: "Ah, sí, yo también", como que también en ese año me sentía así, ¿te acuerdas cuando nos peleábamos por esto? Yo también tenía estos miedos y así, como que hemos podido ahí pimponear nuestras experiencias, porque a la final sí es de lo que más hemos platicado últimamente, de que, pues, es que le digo, es que a veces cuando nos peleamos, le digo: "César, es que estamos solos, o sea, si estuviéramos en Guadalajara, pues, yo tengo algo, se me detiene algo, pues, voy y le pregunto a mi mamá, o a veces voy y como con mi mamá, o a veces con mi abuelita, o si tú tienes un problema con el carro, le dices a tu papá", le digo, pero es que aquí, o sea, las comidas, Sí. todas las comidas las tengo que así, me encargo yo de la ropa, yo de esto, yo el pago de esto, así nosotros, o sea, no hay nadie más, no hay nadie que más nos ayude. Los fines de semana también comemos y también así, y no vemos a la familia, o sea, le digo, es mucho, o sea, durante mucho tiempo no lo vimos que era así de complicado, nos pareció como, ay, divertido. Pero al paso de los años hemos visto que sí es un reto, que venirse y migrar y intentar hacer una vida y una familia, pues es toda una presión, y entre más exigentes te empiezas a poner tú conforme pasan los años, pues más
más te exiges y más te cansas, porque a veces le digo: "Es que me siento cansada", le digo: "Estoy bien, estoy feliz, pero a veces estoy cansada", y me dice: "¿Pero de qué?". Le digo: "Pues no sé, de pensar, de preocuparme, de la La vida". vida cansa. Sí, 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 le digo como, pero bien, le digo, no es que me quiera regresar ni nada, pero a veces sí, ay, como que o asustada, le digo, como, pues, también el futuro pues, digo, pues, Te confronta. sí, 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 me confronta, claro, sí, 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 como, Oye, ay, Liz, horrible. y has hecho comunidad, porque, pues, tienes contacto con mamás, con niños, con otras maestras, ¿has logrado hacer Sí, comunidad? ay, ¿Y comunidad de sí. qué tipo? O sea, comunidad, ¿has encontrado gente latina? ¿Te has Sí, hay vinculado con algo muchísimas, en especial? bonita. Okey, okey. Bueno, sí tengo unas grandes amigas que me las encontré gracias al trabajo en el que tengo y con ellas conecto muchísimo, pero esa ha sido una parte, ay, muy peculiar de mí, porque luego de repente cuando me abrumo o así, como que yo tiendo a aislarme, no sé, como que siento que no puedo, yo siento que absorbo mucho las emociones de la gente muy rápido. O sea, esta sensibilidad mía me ayuda mucho en el empleo porque puedo observar las emociones de mis niños muy fácil. O sea, si alguien llora o así, yo sé muy rápido por qué pasó y así. De repente me enoja que los adultos, pero ¿por qué está llorando? Es como, ay, no viste el palito y entonces le dijo el otro amigo, así, o sea, yo, pero te lo dijo y yo, no, pero yo lo sé, yo lo vi. Pero entonces yo siento que esta misma facilidad de observar las emociones de los demás, de repente me abruma mucho y siento que me cuesta conectar con grandes grupos de personas, no sé. Entonces, sí tengo una comunidad de amigas muy bonita, pero de repente yo me aíslo. Me ha sido difícil. Y sí me he dado cuenta que es como muy importante que cuida esa parte de las amistades, porque digo, pues es que si no voy a volver loco a mi esposo. Si él es el único que me escucha. Sí, porque inclusive hasta con mi familia, o sea, a veces le llamo a mi mamá y así, pero yo veo que mi esposo habla más seguido con su familia que yo. Me dice: "¿Ya le llamaste así? ¿Ya le hablaste a tu mamá?". Y yo: "Sí". Sí, no sé, porque a veces sí me dice como que siento que no quiero abrumarla, entonces no le cuento, pero entonces yo me lo quedo, me lo guardo, y hasta que lo proceso, como que se lo puedo contar a la gente. Oye, Liz, Pero espera tantito, porque qué bárbara, sí, piensas a 1000 revoluciones por segundo. Eh, las amigas, los amigos son importantes en cualquier parte del mundo, o sea, sí, pertenecer a un grupo realmente te protege, es un sistema, es Sí, un factor factor protector se llama, ¿no? un factor Porque protector, okey, tal cual como mencionas, es un espacio donde aprendemos de los demás, sí. donde los liberamos de mucho estrés, donde, pues, se hace un intercambio muy padre. Entonces, eh, eso no te pasaba cuando estabas aquí. Aquí sí No. tenías tu comunidad, ¿no? Okey, Sí, 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 entonces sí, es pero sí, y si mis amigas son como de la misma edad, como que estamos pasando todas como por los mismos problemas o las mismas mm, broncas, ya sea como de relaciones amorosas o del trabajo, porque todas también son migrantes, todas hablamos español. okey. Ajá, son entonces latinas todas. sí, todas son latinas, está muy padre eso, la Sí, verdad sí, eso se ha ayudado Súper, muchísimo porque haces ahí como o te pasas tips, como, oye, claro. así, cosas de salud, oye, yo fui a esta clínica, me ha pasado esto, o nosotros como mujeres, como, pues ve y chécate aquí, o si te pasa. Sí ha sido muy bueno, sí es necesario. Y como que siento que para las cosas superficiales, en ese nivel, como que estoy Superado. para sí. sí, o para hablarle a ellas, o sea, si ellas me quieren contar cosas muy profundas, de que yo estoy ahí para ti, no pasa amiga, vamos a ir juntas a esto. Pero para yo abrirme como en mis cosas más profundas, como que todavía ahí siento que me ha costado. Y eso que Ujú. tenemos ya un ratito conociéndolas. Sí hemos platicado cosas también profundas mías, pero no tanto como ellas que me confiesan a veces. Hacia ti. Sí, no sé si sea así siempre. Digo, las veo a ustedes que son amigas, y digo, pues sí, sí, o sea, yo siento que sí es necesario como esta amistad, o sea, Sí, hacer proyectos juntas, no sé, acompañarse a lo largo de la vida. Yo luego veo que sí es necesario. Es verdad que en mi familia, mis papás no son muy amigueros. Yo eso una vez lo analicé aquí.
ahora que lo pienso, como que ellos no son muy amigueros, como que ellos eran como muy reservados y muy así. O más de familia, se sostenían Sí, más en el vínculo de la sí, sí, familia. sí, sí, Ajá. pero como entre ellos y no invitaban mucha gente a la casa y de repente yo quería invitar a gente aquí, pero también me abrumaba cuando los invitaba. Entonces, un año, no me acuerdo, yo me dije, yo voy a ser muy amiguera, yo voy a invitar a mucha gente a mi casa y así, voy a romper el ciclo, dije yo. Pero a la final luego también como que no está en mi sistema, no sé, sí lo busco cambiar, porque sí ha sido muy difícil de repente, pues, estar solo, pero sí, no sé, algo me da Déjame como decirte sí. que mi esposo y yo somos muy amigueros, pero cuando digo muy, Sí, sí, es son muy. ¿Sí? un nivel Sí, y tenemos amigos de todo, amigos de toda la vida, amigos nuevos, amigos, como tú dices, con quien profundizamos en muchas cosas, amigos con quien de fiesta. convivimos, o sea, es como todo un combo. Pero mi hijo mi hijo prefiere estar solo, mi hijo disfruta la soledad. Entonces, no creas que viene del sistema nada más, son decisiones y es Personalidades también. personalidad también. Okey, Entonces, okey. no hay fórmulas, Liz. El chiste es Ya voy que a dejar de escuchar cuando a mis papás. Siempre los culpo. exactamente, suelta a tus papás. Porque Siempre, porque pobres. finalmente, ajá, Mm. pues es encontrar, tal como decías, qué es lo que tú necesitas y a quién necesitas. Sí, Exacto. Y la verdad es que estos medios de comunicación también son maravillosos, ¿eh? O sea, sí. también utilízalo como recurso, porque aunque pudiera parecer artificial, cuando realmente necesitas conectar con tus amigas. ¿Tienes hermanas? ¿Tienes familia? Sí. ¿Tienes hermanas o no? Sí, sí, Ah, por okey. igual, no le Ah, muchacha. Entonces son decisiones, ¿eh? Son sí, decisiones que estás sí, sí, tomando. sí, sí, No, pero creo que sí. al final, como dice Lulu, ¿no? O sea, creo que es parte de tu personalidad. Mm, Aquí creo que la pregunta, Liz, sería, pues, ¿qué tanto a lo mejor sí ves esa o sea, no necesitas respondernos, ¿no? ujú. Pero ¿qué tanto ves esa necesidad de, sí me gustaría Sí, es crear que sí para la crear siento. vínculos más profundos con quién? O sea, ¿Con yo, quién? a ver, yo hay cosas que la verdad me identifico contigo. O sea, sí tengo amistades, pero la verdad no es que con todo mundo logre como profundizar, o sea, y a lo mejor compartir cosas, ¿no? Sí, Ya sí. más personales, porque creo que eso también, pues uno decide, ¿no? Ujú. Pero creo que sí es importante. O sea, sí es importante en Sí, esa red de amistades, o sea, como sí tener a alguien con que digas, ay, sí, creo un vínculo mucho más profundo que al final ayuda, ¿no? Y es es que parte también sí. como de nuestra vida, porque te entiendo, o sea, yo en parte también, o sea, me acuerdo también de joven, era la que escuchaba, ¿no? Y está muy padre escuchar, pero yo en ocasiones también Aprendes. decía, ¿y quién me escucha a mí? ¿No? O Sí. sea, Y lo y que que yo vengo también se cargando, necesita. ¿dónde lo pongo? Exacto. Sí, Pero no. te digo una cosa también, a mí me ha pasado, porque yo también soy como muy oreja, pues es profesión, ¿no? Sí, Soy psicóloga, psicóloga. entonces es muy fácil que las personas me compartan, pues no sé, problemas, gustos. Pero cuando yo estoy agobiado por algo y elijo alguna amiga, a mí me ha sorprendido que me lo agradecen, o sea, me dicen: "Gracias que me Sí, estás permitiendo ahora ser yo la que te escucha a ti. exacto. Gracias gracias que te permite ser vulnerable", porque luego también Ujú. si tú eres la que siempre escucha, la que tiene como que la expertise y la respuesta o el apoyo, de repente uno también se la cree que va a poder con todas y en algún momento necesitamos ser escuchados. Exacto. Necesitamos Pero, sostenernos en la pues, que conectaste con algo como, ay, eso que dices de la vulnerabilidad. Digo, ay, será por eso, ¿verdad? Que a lo mejor no me permito ser vulnerable, no me gusta. es que no Como es fácil, no es fácil. Y de verdad, o sea, me acuerdo, había no me acuerdo si te tocó, Liz, conocerla, alguien que trabajaba en el despacho, en mi despacho, Mariana, creo que sí te no, tocó. Bueno, ella hablaba de comer, ella mencionaba siempre que platicábamos, o sea, me decía, para poder conectar con alguien a profundidad, se necesita permitirse ser vulnerable, siempre lo decía, ¿no? Y la verdad, digo, tienes razón, y también, Lulu, o sea, hay de 2 personas que se las he escuchado mucho y que digo, tienen toda la razón. Mariana lo decía mucho en relaciones interpersonales y Lulu lo menciona también en el estilo de liderazgo. Cuando un líder se permite ser vulnerable, también conecta mucho más con sus equipos. Y yo lo he vivido. O sea, yo he visto jefes, líderes que he tenido cuando se permiten, porque a veces
hay esta falsa creencia, ¿no? Sobre todo con jefes o Mm, con autoridad de, si dice ya, va a bajar su nivel de autoridad. Y Sí, ujú. ahorita se me viene en concreto una persona que se permitió ser vulnerable, aparte de una situación laboral, que ahí estábamos nosotras, que pues trabajábamos, Mm, y para mí no sabe lo que significó ese evento, ¿no? O sea, sí. de admirarla mucho más, en lugar de bajar de, ay, ¿cómo es posible y que no pueda y cómo lo cuenta? O sea, me ayudó para admirarla mucho más. Entonces, a veces tenemos como una falsa creencia que va a pasar algo cuando no. O sea, Te vamos a correcto. recetar la TED Talk de Brené Brown. Sí, sí. claro, Bueno, soy la TED Talk. fan. Tengo el ¿Ves? Y libro, sí, aquí lo tengo. bueno. Y Entonces, ya, atrás del corazón, sí. Y no ah, puedo, okey, no entonces hay que puedo. volver a leer y sacar notas, y luego te Sí, hacemos un quiz. Sí. sí, 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 sí. Creo que en muchas cosas, eso, a ver, con los niños puedo, con los papás puedo, como que ya cuando ellas me cuentan algo, pues puedo abrirles como también de mis experiencias así, pero cuando como yo iniciar la conversación vulnerable, como que me cuesta, como Sí. que y no, como que sí, como que no, siento que a lo mejor también no me van a entender, o con mi mamá, como que, ay, se lo va a quedar, y si, por ejemplo, si es algo Mm. con, no sé, con mi esposo o así, siento que luego como que se lo quedan las mamás, como, ay, no, y que va a pensar mal de mi esposo. Entonces digo, no, mejor no le cuento, o se va a preocupar o así, no la quiero asustar. Entonces como que me he ido cada vez como que me he hecho más huevo cada vez y cada vez me las quiero las cosas, pero sí en este año he Bueno, notado cerebro. que no ha sido muy saludable. Siento que en los años pasados era más fácil para mí abrirme, pero este año sí como que es algo que siento que tengo que ir trabajando en eso, porque a la final, pues ya lo platicamos mi esposo y yo, y pues sí decidimos quedarnos aquí a vivir en Canadá, pues un Okey. ratote más, sí. Ya, gracias a Dios, ya pudimos sacar la ciudadanía. Ya, Sí. sí, ya tenemos el Pues pasaporte canadiense y todo. Entonces, felici pues, han sido como muchos, pues, muchos retos, sacar eso sí fue como, pues, un reto económico, fue un reto de trabajo, fue un reto de tomar horas extras y así. También nos desconectó un poquito a nosotros porque los 2 estábamos trabajando muchas horas, entonces no nos veíamos, nomás nos veíamos en la noche, así. Pero a la final, pues, trabajamos mucho por esto que era algo que queríamos, de tener como que la ciudadanía. Pero ahora que la claro. tuvimos, era como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Y nos quedamos? ¿No? ¿Quieres tener hijos? ¿No? ¿Quieres, pero cuándo? ¿Ya? ¿No? ¿Trabajamos? ¿Quieres emprender? ¿Quieres sí, como que mil cosas, y a la par. Liz, es que estás muy joven. Muy intensa. Es que estás muy joven y ¿sabes qué? Tienes todo el tiempo del mundo para sentarte y empezar a justo a bosquejar qué futuro sueñan juntos, Un vision board. cuál es el propósito que tú quieres llenar, cuál es el legado que quieres dejar. Estás en una edad increíble Padrísima. y llena de energía. Sí. Entonces, canaliza esa energía, empiézala a escribir, ponla así como decías hace rato, ponla en colores, Sí, sí, no, sí, sí, sí. si eres más Sí, creativa y sí, sí, artística, sí. empieza como a hacer ese, collage de cómo quieres verte en, no sé, a lo mejor no Sí, tantos años, 5, 10, eso, y a ver. vete paso a pasito, Eso, vete paso a mi esposo es pasito. muy bueno planeando, yo no Ujú. lo soy tanto, pero le he aprendido mucho, le gusta eso, como que a ver, no, la parte como de lo que sigue, siempre está como 2 pasos adelante, y me ha gustado mucho, pues, ese liderazgo que él tiene también en nuestra familia. De repente le digo: "Ay, me traes corriendo, ya, César, aplácate, ¿qué quieres hacer?". No sé, disfrutar de lo que ya tenemos. Y él: "No, lo que sigue, y Claro. así, y hay que emprender". Porque a veces sí me dice como: "Pues, es que a veces siento como que se nos va el tiempo". Le digo: bueno, vamos a planearlo, pero para no hacerlo corriendo". Y, pues, me gusta mucho mi empleo, pero hubo un año en el que yo ya estaba muy cansada, había sido después del invierno, y en el invierno, pues, también es muy pesado porque si es muy frío, los bebés también tienen frío, entonces también se les Sí, congelan sí. sus manitas, también lloran mucho, hay mucha lluvia. Y yo recuerdo un día que llegué así, yo empapada, y ya está cansada, y además cargo el material, lo echo a un
un tráiler chiquito que lo conecto a mi bicicleta, y luego yo vivo como en una pendiente. Entonces, yo venía en toda la Órale. pendiente, es media hora en pendiente, mojada, cargando esa cosa, era enorme, es horrible, estaba sucio, lleno de y yo sí dije: "¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Yo podría estar en mi casa, en Guadalajara, muy cómoda". Calientita, a Con gusto. una torta ahogada. No te quiero decir qué es lo que pensamos todos los que estamos en Guadalajara y en muchas ciudades de México, lamentablemente. O sea, porque nos estás describiendo un espacio De de seguridad. naturaleza, de Sí, seguridad, de libertad, de salir en esa bicicleta tú sola a un exactamente. bosque y a cuidar niños. Sí, No vamos a hablar de cómo eso no se puede, ni siquiera en el de Sí, la no. primavera que tenemos aquí sí. tan cerquita. Eso ¿Y sabes qué? también, eso también. Sí, pero sí entiendo. Yo creo que todos tenemos Sí, altibajos en sí. donde nos cuestionamos y está muy bien que te cuestiones, pero fíjate que me encanta escucharte porque tengo mucha gente a mi alrededor, algunas mucho más jóvenes que tú y otros que te doblan la edad, pero que el Ujú, anhelo es vivir en un país tan maravilloso como Canadá. ujú. Entonces, no pierdas de vista que ya lograste Sí, eso eso es que cierto. fue una meta importante para Sí, los 2 y que fue una aventura, tienes razón, en la que estuvieron los 2 o en los que están los 2 construyendo juntos. Entonces, a veces también nos pasa eso. Apenas va llegando el alpinista a la cima del Everest con su tanque de oxígeno y ya está pensando en, ahora Bueno, voy a subir sin no, tanque de oxígeno, ¿no? ajá. O sea, oye, disfruta Disfruta. la sí, cima, sí. disfruta la Sí. vista. Y te lo digo, me muerdo la lengua, porque mi marido dice, no inventes, estamos de vacaciones y ya estás planeando la siguiente ¿De vacación. aquí a Es, dónde? es- exacto, ya. Oye, y pues mejor hay que cambiarle la siguiente vez que sea él. O sea, ¿qué onda? Nos desconectamos del presente. Sí, 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 Entonces, eso. Yo creo que hasta disfruta como tu que presente. íbamos No, y tan aparte, rápido. o sea, tienes unos paisajes, o sea, a veces que yo veo tus publicaciones, o sea, espectaculares, Liz. O Sí, la sea, verdad que la sí es un verdad. lugar, sí, sí es bien bonito y eso es como que eso me ayuda como decir, okey, también hay muchas cosas que, pues, también es un esfuerzo, pero así paga, pues, lo que dicen como ese Claro de que salir, de poder tener a los niños al aire libre, eso, qué ganas de poder también hacer algo así como en México, pero digo: "Ay, pero yo no tendrá, pues, niños ahí Sí, sin, o sea, sin vallas, sin nada", digo: "Ay, no, no sí. sé, me dará muchísimo pendiente". Sería pues, por el uno. no, Yo sí quisiera. y nos dañan hasta con los grandes. Sí, no, no, Sí. Cuando no. organizamos campamentos y que te Sí, llevas y ya estás pensando, ¿no? Ajá, El sí. riesgo. sí, 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 sí. Pero no nos conectemos con eso. A mí me gustaría, como ya para empezar a cerrar este episodio, y dado que ya tienes la experiencia de estar, pues de haber superado muchos de estos retos que nos compartes y que sé que te faltan otro montón, pero ¿qué le dirías a todas esas personas, jóvenes o no tan jóvenes, que anhelan vivir en otra cultura, que anhelan esa aventura que ustedes se animaron a experimentar? Que lo hagan, que no se van a arrepentir. A ver. Antes de los 30, antes de que se desarrolle. No me preguntan, anímense No. ya ahora, hoy compren el vuelo. De verdad, sí, creo que sí de las cosas, a ver, me gusta mucho ir a Guadalajara, y esto lo digo con mucho cariño, pero inclusive como en mi círculo más cercano, de repente yo siento como que el tiempo ahí no pasó, o no sé, con mi familia, como que hacen lo mismo siempre, van a comer a los mismos restaurantes, siguen la misma rutina, ven a los mismos amigos, y es padre. Pero salir y escuchar 1000 historias de 1000 personas, aquí hay gente de todos lados del mundo, entonces hay comida de todos lados del mundo, hay realidades tan distintas, porque cuando estás allá, todo dicen, voy y le digo a mi esposo, es muy chistoso, le digo, pero es que todo el mundo habla español, a todo el mundo le entiendo. Y entonces, y es algo gracioso, es algo que tienes que experimentar, estar en un espacio en donde hasta te sientes como alienígena, a veces, porque no le entiendo a nadie, o no sé qué están diciendo. Te explota la cabeza, haces un montón de conexiones, puedes resolver problemas de otra manera porque ves cómo Ujú. otra gente lo ve. A lo mejor te clavas menos en otras cosas porque, a ver, en otra cultura son más relajados. Siento que nosotros como latinos de repente somos muy sentidos o así. Y acá la gente como, ay, ¿quieres venir? No, bueno, ya, chao. Entonces como que también No sueltas, te vengas. relajas, no sé, sí, es algo que tienes que vivir y una vez que regreses, si es como solo por un tiempo, eso se te queda contigo.
O sea, sí, sí, sí es algo y es muy doloroso también. También es muy doloroso estar solo, también es muy doloroso, estar contigo, pero a veces solo así aprendes muchas cosas. Sí. Solo a través de este dolor de tener que verte por ti mismo, que dices: "Es que si yo no lo hago, nadie más va a venir a hacerlo. Es que si yo no voy por la comida o voy a trabajar, nadie". O sea, estar en casa es muy cómodo, y esta comodidad de repente evita tu propio crecimiento. O sea, sí anímate a sentirte incómoda, sentir así que lloras y que dices: "Es que ya no sé si quiero estar aquí, pero lo voy a hacer, le voy a dar mi 300% porque cuando salgas después de esto, tu círculo de comodidad se va a hacer muy grande, muy ancho, y sí sientes que puedes mucho, o sea, sí te sientes más invencible. O sea, sí, 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 Me así. acordé, me acordé de Joana March con sus círculos, ¿te Ah, acuerdas? O sí. sea, ella dice, bueno, es una consultora que admiramos mucho, Yunuen y yo, pero dice que cuando estamos en la zona de confort no hay aprendizaje. El aprendizaje te tienes que salir de la zona de confort y se siente Como así pánico, como la zona dices, de pánico. no, al revés. Tienes que salirte de la zona de confort Ajá, para entrar en la zona de aprendizaje sin llegar a la zona de del pánico. terror. Ah, es verdad, es Le verdad. llama zona del Es terror. verdad. Entonces, nada más asegúrate que no andes bordeando la zona ¿Y del qué es terror. eso? ¿Qué es eso, la zona de terror? La zona del terror es cuando los recursos ya no te alcanzan, cuando vamos a suponer que me voy a ir muy exagerada, quiero escalar el Everest. Okey. Pues eso es un retote y Sí. para Tienes que no morir en prepararte. el intento, tendría que estar en la zona de aprendizaje, no meses, años. Tengo que Sí, empezar por un cerro prepararse. chiquito, tengo Ah, que saber que mi cuerpo se acostumbra. O sea, tienes que ir poniéndote el reto del tamaño en que tus recursos se puedan, los puedas aprovechar, implementar y que vayas creciendo en competencias. es Si muy estás en sabio, la muy zona, sabio, sí. sí, si estás en la zona de terror, necesitas pedir ayuda. Necesitas Regresar. ayuda. Bueno, es cierto, anímense sin estar en las a ver, porque sí puede Exacto. pasar también, a ver, de repente mucha y buscar información, eso, no te lances a hacerlo solos. O sea, hay mucha gente que ya está aquí, pregunta, investiga, hay muchos consultores migratorios. Yo tengo una muy buena, si alguien quiere, manda mensaje, mi Que te amiga. Sí, 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 le da todo, los tips y todo, porque sí, pues eso, sí hay mucha gente que luego sí se regresa, sí se asusta, si eso no le alcanzó, o pues el reto sí lo ven tan grande que sí, gente que termina regresándose. Pero al menos como por una aventura, sí anímense a salir, a pasear. Pues a veces ni siquiera tiene que ser como de país, hasta mismo como en cambiar de sí, estado. O sí. sea, cambiar Sí. de ciudad y ya tú encontrarte tú solito, también eso hace que tus, ¿sabes? Tus conexiones neuronales sean diferentes, ya no vas a los mismos lugares, ya no ves con la misma gente, ya todo eso hace que vuelvas a reguairar, que te otras conexiones. Sí, sí, es muy padre. Y crezcas, porque al final Sí, de cuentas, sí, sí, yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? De ir creciendo con cada experiencia. Y sí. disfrutándola, Ajá, agregaría Liz. exactamente. Sí, sí, No, sí. Liz, de verdad, un gustazo, Ay, escucharte. Mira, igual. yo ahorita, mientras Lulú hablaba, como que pensaba, justo hablábamos, ¿no? Del tema de vulnerabilidad y que a veces cuesta. Gracias por permitirte, porque aquí te permitiste, ¿no? Tienes Contarnos. 100. Es que ustedes son Entonces creo divinas. que entonces eso, pues, es interesante, ¿no? Y Sí, que espero que también, pues, haya agregado valor y que creo que también, sí, ¿no? A la gente que sí. nos está escuchando, pues, eso también va a permitir que conecten contigo, ¿no? Por esto que compartes, porque a veces decimos: "Ay, soy el único, la única que estoy viviendo una situación así", y cuando escuchas a alguien más dices: "Ah, mira", Es normal. ¿no? Todos estamos Entonces, Y en esto. muchas gracias. Y de verdad, Liz, que sí eres inspiradora, Ay, no, porque usted. arriesgarte a vivir tus sueños, a construirlos en una relación de pareja que también, pues, estaba iniciando. iniciando. Y mantenerse juntos y compartiendo sueños, dudas, creciendo juntos, yo creo que eso es algo que muchos anhelamos y es muy bonito Sí, cuando lo sí, muy logramos. Así que bonito. usted sígale, sígale. No, muchas Muchas ya me gracias, siento mucho mejor. gusto. Sí. Pues, muy bien. Pues, muchas gracias, pues, ya nos despedimos de todos y esperen un nuevo episodio.